Pues muchas gracias. Y bueno, la sesión para hoy, básicamente como ingenieros de soporte, cuando elegimos una sesión, lo que nos gusta es compartir experiencia con vosotros. Así que la idea de esta sesión es, trabajando con SQL Azure Hyperscale, es cómo hacer que tu base de datos sea resiliente y escalable. Lo que vamos a hacer es compartir experiencias con clientes que hemos tenido, son experiencias reales, y cómo hemos resuelto, y más que resuelto, cómo hemos trabajado juntos con el cliente, con los desarrolladores, con los DBAs, en los diferentes tres escenarios que os mostramos. Esta sesión de gestión de datos resiliente tiene aproximadamente unos 30 o 40 escenarios diferentes. Siempre nos cuesta mucho elegir cuáles son los escenarios. Así que hemos elegido tres que espero que os guste lo que es la presentación. Así que primero y ante todo, muchísimas gracias por todo, Roberto, la verdad y Jesús, porque la verdad, Javier, que la verdad que nos encanta estar aquí. Muchas gracias por dejarnos este huequito de poder hablar en las diferentes comunidades. Bueno, me presento. Básicamente yo soy José Manuel Jurado, soy ingeniero de escalación senior. Llevo pues, casi 15 años, este año hago mi 15º año trabajando en Microsoft. He dado soporte en casi todo, siempre trabajando con SQL Server, en múltiples, como veis, en muchos elementos. Y bueno, también soy speaker en varios eventos como Juan, solemos ir los dos juntos en muchos eventos. Y sobre todo que trabajo mucho con clientes. Al final es donde sacamos nuestro conocimiento y las opciones o las ideas para compartirlo con vosotros. Mi compañero Juan, si quieres presentarte, Juan. Bueno, yo trabajo en el lado bueno del asunto. Yo trabajo con SQL Server On-Premise, con lo que es el motor de la base de datos. Soy también ingeniero de soporte de instalación. Este va a ser mi primer año en Microsoft. Ahí pone 10, pero ya estoy a punto de los 11. Y nada, pues también soy speaker, porque como Juan Manuel ha dicho, la mayoría de las charlas las damos en conjunto, salvo cuando se raja, como en Valencia. Pero el resto del tiempo sí las damos en conjunto. Eh, Fundamentalmente, pues nos dedicamos a los casos más complejos que nos llegan. Yo estoy especializado en alta disponibilidad y ahora también me están metiendo en rendimiento, en performance. Así que divertido, siempre divertido. Sí, la verdad que sí, que no nos aburrimos, eso está claro. Em, bueno, ¿qué tres escenarios de los que hemos comentado al principio hemos elegido para esta charla? Os comentamos tres casos que hemos trabajado hace muy poquito. Uno ha sido inserciones masivas. Vamos a contaros la historia de un cliente que nos llamó para que tenía un problema de rendimiento al hacer múltiples bulk inserts, que el proceso le tardaba mucho, etcétera. Os daremos los detalles en las diferentes slides. Luego también otro de los casos que solemos ver mucho es protégete ante una carga impredecible. También trabajando en soporte, en performance, también solemos encontrar mucho que las aplicaciones fallan, dan timeout o las bases de datos dan timeout. La idea es daros unos pequeños pinceladas de cómo nosotros vemos la idea de poder evitar o el poder protegernos ante una carga masiva de trabajo impredecible. Por ejemplo, son muchísimos casos los que hemos visto, bien puede ser por alta CPU, por alto log I/O, cualquier cosa, pero vamos, queremos especificaros en una cosa. Y luego también, otro de los temas que también está muy relacionado con el segundo punto es adapta tu carga de trabajo. También trabajando en Azure o trabajando con páginas web, también solemos ver muchos casos de soporte en los cuales nuestros clientes tienen por ejemplo, una petición exagerada de entradas, por ejemplo, que entran muchos usuarios al mismo tiempo o que falla parte de una query y está afectando al rendimiento de la aplicación. A su vez, la base de datos también está aumentando la CPU, le falta carga. Lo que haremos es daros un pequeño también, pequeñas pinceladas, cómo eh,
cuando trabajamos con los clientes, cómo hemos podido reducir o cómo hemos podido adaptar esa carga de trabajo. Así que la combinación, digamos que es una parte, hablaremos de punto de base de datos y hablaremos también un poquito de lo que sería lo que es codificación. Nosotros como ingenieros de escalación nos gusta reproducir todo, o sea, reproducir todos los errores, porque es la forma que tenemos Ay, ay, para ay, aprender. Así qué que mal he expresado eso. Qué mal. lo sé, pero ya sabes que nos gusta mucho intentar siempre reproducir los problemas, ¿vale? Reproducir los Vale, problemas. aprovecho ahora para haceros un par de puntualizaciones y precisamente José Manuel ha empleado ese término pues para que yo pueda hablar un poquito, porque esto es fundamentalmente de Azure, pero para que pueda hablar un poquito. Cuando José Manuel ha dicho que la aplicación de timeout o la base de datos da timeout, esto nos lo encontramos muchas veces por parte del cliente que nos dice, oye, la base de datos me ha dado timeout. Error, la base de datos no da timeout. Por defecto, nosotros esperamos aquí una query termine hasta el infinito y más allá, ¿vale? A no ser que vosotros modifiquéis eso específicamente, todavía no he visto a nadie que la haya modificado, nosotros esperamos. Luego, SQL Server no va a dar timeout. Siempre lo que va a dar timeout es la configuración que tengamos puesta en la conexión o la propia aplicación. Por tanto, cuando veáis un timeout, es un tiempo que habéis marcado vosotros o que habéis dejado el tiempo por defecto y que es el que os genera el timeout. Luego, en cuanto a lo de proteger de una carga impredecible y adaptar tu carga de trabajo, José Manuel ha puesto el ejemplo de la web. Cuando hablamos de una web, normalmente estamos hablando de concurrencia. Más que del volumen de datos que manejemos, estamos hablando de concurrencia. Mientras que en una carga impredecible podemos hablar de cualquiera de las dos casos. Bien de un bulk insert masivo por un volumen de datos muy elevado o bien de una elevada concurrencia en un momento determinado. Ya me callo, pues. No, perfecto. No, o sea, así me viene bien con la chuleta que tengo para no equivocarme con los pasos. Luego hablaremos con algunas prácticas y luego, por supuesto, preguntas, que es lo que nos gusta, así que esperemos tener un montón de preguntas que hacer. Así que empecemos con el principal punto. Este principal punto, la verdad que fue muy interesante, ya que fue uno de los casos que tenemos desde hace tiempo, lo que nuestro cliente decía, pues oye, tengo 30 procesos simultáneos con bulk insert contra una tabla de tipo staging. Espera, perdona. Jolín, que es una tabla de tipo staging, José. Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, básicamente es como digámosle que es como un paso anterior a la carga masiva. Normalmente hablamos staging, podemos hablarle como si fuese una tabla temporal o una tabla en la cual yo estoy haciendo procesos para que luego esa tabla que yo he manejado, que he procesado, que he limpiado, que he quitado cosas, la voy a añadir o voy sus datos, la voy a añadir contra la base de datos principal que tengo. Más o menos creo que he explicado bien, ¿no, Juan? No sé si tienes alguna cosa más que decirlo. Me parece correcto. A Perfecto. nivel de Azure. Esto es lo mismo con SQL, pero bueno, no quiero empezar por ahí. Así que la idea, bueno, la idea es un poco, y lo que el cliente nos comentó, nos creó un caso de soporte diciendo, estos procesos es muy variable. A veces tarda 1 hora, tarda 3 horas, 4 horas. Lo que sí nos decía es que cada proceso insertaba unos 60 millones de filas. Podéis imaginar, multiplicando 30 por 60, la cantidad de filas que insertaba en un solo día. Así que ellos ya habían hecho su troubleshooting. La verdad que el DBA era muy bueno y la verdad que nos ayudó un montón y habían seguido las mejores prácticas. Pero el cliente, la primera pregunta que nos hizo es, ¿por qué Azure Hyperscale no tenía la posibilidad de definir un file group? Es decir, colocar datos, mi tabla de staging en otro file group. O bien, ¿por qué no podía yo decirle que quiero ampliar el espacio para tenerlo prealocado? Es decir, tener el espacio suficiente, preasignado. Lo que tenemos que decir es que en Hyperscale la plataforma es diferente en términos de storage, ¿vale? Podemos almacenar casi 100 terabytes de datos. No se maneja, no es físico, es un poco más que digamos que se asocia el storage a servidores y es el servidor principal, digamos que hace petición a estos servidores de datos y esos servidores de datos hacen conexiones al storage, por lo cual digamos que está distribuido la carga.
¿vale? Pero aún así, él nos preguntaba qué quería hacerlo y le dijimos pues que no. Y luego nos preguntó, bueno, pues entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque yo tengo una base de datos de casi 82 teras y me gustaría hacer esto del data files y colocarlo. Bueno, como habéis visto anteriormente, con Azure SQL Managed Instance es posible, tú puedes definir diferentes file groups y definir dónde quieres localizarlos, ¿vale? Pero pero requería también mucho cambio de arquitectura, Azure Managed Instance no soporta todo ese volumen, había costes. Entonces, lo primero que quisimos trabajar con él es, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver por qué tu proceso tarda mucho tiempo o es tal variable. Entonces, lo que principalmente hicimos es irnos al portal de Azure y vimos, bueno, teníamos una base de datos que se llama Charlemos. Esta base de datos, lo que nos contó, lo que veíamos en las últimas 24 horas, porque el proceso lo lanzó ayer por la noche, nos dijo que aproximadamente él lanzó el proceso ayer, justamente entre las 10, o sea, entre las 9 y las 10 de la noche. Entonces, nos dirigimos a ver dónde estaba el mayor consumo y cuál estaba la mayor carga. Si os fijáis, unas cosas que nos llamó mucha atención es que no era un problema, o al menos no era un problema de almacenamiento. Vemos que sí, que el log I/O es el 33%, pero realmente donde tenía el problema era en el uso de la CPU. Entonces, esto nos llamó la atención bastante porque veíamos que no cuadraba con lo que él nos comentaba de, oye, yo quiero alocar, quiero poner los data files. Entonces, empezamos a ver qué otras cosas podrían ocurrir, ¿vale? Como veis, dentro de las métricas que tenemos de la parte de la base de datos hay muchísimo más. Hemos escogido tanto CPU como Data.io, como Log.io y como Workers, porque también los Workers nos ayudan a conocer cuánta carga hay en la base de datos. Si os fijáis, los Workers eran solo un 2%, así que era muy poquita carga y mucha CPU. Así que empezamos a pensar, empecemos a ver qué es lo que había. Lo que fuimos a ver con él. José Sí, Manuel, yo tengo una pregunta ahí. sí. ¿Cómo es posible tener muy poquita carga con mucha CPU? Bueno, es que No es un poco contradictorio tener es poca exacto. carga y mucha CPU? Exacto, y es donde íbamos nosotros. A nosotros también nos sorprendió porque lo que esperamos era al revés. Esperábamos mucho I/O y poco CPU. No sabíamos el por qué. Entonces, lo que le preguntamos es que si podíamos ir al Query Data Store, al menos para evaluar qué es lo que estaba ocurriendo, porque no teníamos más información en esta parte. Así que sí es verdad que no sabíamos el por qué. Así que lo que nos dirigimos fue a la parte de Core Store, que ya lo conocéis, y nos empezamos, pues bueno, pues a ver qué información podíamos tener. Para mí, a mí es de formación profesional, pero a mí me encanta el Query Web Statistics, porque realmente para mí es donde me dice por qué mi base de datos está esperando, ¿vale? Es el principal uso que yo hago para entender dónde estaba. Entonces, yo lo que le dije a este cliente, digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a filtrar, vamos a irnos al día 18, lo que serían las 9 de la noche y, y también las 10 de la noche, que es donde teníamos la mayor uso de CPU, y vamos a investigar qué es lo que realmente, qué es lo que estaba pasando en tu parte, ¿no? En por qué había tanta CPU. Y esto fue lo que primero nos llamó la atención, y es que no tenía, incluso cambiando el total wait time, que sabéis que muchas veces nos gusta más el average o el total, veíamos que no nos cuadraba, no era CPU. O sea, había CPU, uso de CPU de consumo bajito, pero había otras cosas que nos llamaban muchísimo la atención. Y era
por ejemplo, si buscamos por el average time, era una parte que llamamos log y una parte que llamamos los buffer latch. Así que hicimos un clic sobre el log y vimos que, bueno, que sí, que es verdad que la operación, la query, se había lanzado unas 200 veces, que la media era aproximadamente sí, la media eran 5 segundos, ¿no? 5 5 segundos, segundos. 5 segundos, y quedas un poco diciendo, ¿cómo puede ser que tuviéramos ese tipo de log? Que está hablando de bloqueos. Y también la parte que nos llamó mucho la atención es otra parte que se llama el buffer latch. No quiero entrar en la parte del Network I/O porque fue un ejemplo que hice ayer y es porque transmití datos, con lo cual Network I/O lo voy a descartar ahora mismo, pero también nos encontramos con un buffer latch y vimos que las queries, por ejemplo, si yo accedía a la query número 24, me decía lo mismo, me decía, oye, tengo una media de 4 segundos, has ejecutado 800 queries, 800 ejecuciones, perdona, de la misma query, pero toda la query estaba tardando mucho. El remote scan es perfecto porque es un bulk insert, ya que está leyendo desde memoria. Así que no sé, Juan, ¿qué opinas ante este problema? Pues ¿Qué puedes? es curioso porque con un uso tan intensivo de CPU, lo que uno esperaría es ver más esperas por CPU, porque uno pensaría que se están pegando por la utilización de la CPU. Y sin embargo, lo que vemos son pocas esperas de CPU. Si nosotros vemos pocas esperas de CPU y tiempos elevados de duración de las queries, lo que estamos viendo fundamentalmente es que cuando el tiempo empleado por esa consulta se va más en esperas que en trabajo. Pero considerando la carga de CPU que hay, lo que sabemos es que hay muchas queries que están trabajando. Y ya vemos que aquí, por ejemplo, tenemos simplemente 400 ejecuciones Exacto, solamente para esta query. exacto. Entonces, Exactamente. Entonces, claro, ahí entonces empezamos le preguntamos al cliente cuál era la tabla staging, como ha comentado antes Juan, que estaba usando. Y nos dimos cuenta de que era una tabla de tipo staging, pero que era una tabla de tipo heap, es decir, no tenía un primary key. Discutiendo con Juan, vimos por qué si yo tengo 30 procesos lanzando un montón de inserciones, tengo tantos bloqueos y tantos. Entonces, qué es lo que empezamos? Como hemos comentado al principio, nuestra idea es, pues vamos a aprender, vamos a intentar reproducirlo ahora, a que lo hicimos con el cliente, y vamos a ver el por qué tenemos este problema. Aquí voy a parar un momento porque sabemos que cuando hacemos bulk inserts hay un montón de teoría acerca de si usamos primary key, si usamos cluster indices, si usamos column store index, si usamos un montón de cosas, ¿vale? Así que lo que hicimos es, vamos a crear una demo donde pongamos 4 diferentes elementos. Vamos a ver si podemos, siguiendo solamente por ejemplo, con el tab log, podemos ayudar bastante a la carga, o si bien podemos hacer otro tipo de opciones, porque, por ejemplo, si ejecutamos ahora el proceso, vamos a ejecutarlo. José, ¿puedes Sí, volver un momentito a la query store? sí, Vale. Aquí quiero aclararos una cosa, porque algunos de vosotros podréis estar pensando, bueno, ¿para qué necesitáis reproducirlos si tenéis aquí todos los datos? Aquí tenemos datos que la mayoría de las veces son datos agregados. Acordaros de cómo funciona Query Store. Nosotros tenemos un rango de tiempo en el que estamos capturando la información y luego hacemos un flush. Pero además Query Store tiene sus limitaciones para poder trabajar como trabaja. Entonces es una herramienta muy buena, muy válida, que nos ayuda a acotar el problema, pero muchas veces no nos permite ir a la granularidad necesaria como para determinar exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, cuando hablamos de estas esperas,
Query Store lo que almacena es la familia de la espera, pero no nos dice qué tipo de espera concreto se ha producido. Cuando vemos el plan de ejecución ahí abajo, lo que estamos viendo es el plan de ejecución estimado, pero no es el plan de ejecución real que se ha utilizado. Entonces, tenemos unas limitaciones. Cuando nosotros vemos logs, decimos, vale, logs, pero ¿qué tipo de logs estamos teniendo? ¿Sobre qué? ¿Son exclusive, son updates, son shared? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Cuáles son los objetos sobre los que se genera ese log? Entonces, para eso es muy importante poder reproducir el problema para capturar los datos en vivo y ver realmente cuáles son los objetos que están produciendo esos bloqueos, cuál es la cadena de bloqueo que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Exacto. Simplemente era esa... No, y es perfecto. Y además, lo que quería comentaros es que también este cliente lo que necesitaba era una solución. Es decir, no puedo cambiar de la noche a mañana todo mi proceso. Necesito seguir trabajando con tablas de tipo heap y lo que no puedo hacer es que hoy me tarde 3 horas y mañana me tarde 6. No puedo hacerlo. Entonces, la idea era un poco si había algún settings o había alguna opción que me permitiera mejorarlo. Lo que hicimos es, lo que hemos comentado al principio, era crear un pequeño programa que básicamente lo que va a hacer es crear 4 tipos de tablas, ¿vale? Tablas sin partición, porque ellos también estaban usando particionado. Ahora os contaré por qué pensamos en esa opción. Las tablas heap particionadas, la parte secuencial y con un primary key. Y también lo que hicimos es mirar a ver si una de esas 3 tablas podrían darnos ideas de cuánto era el tiempo de ejecución. Así que lo voy a ejecutar. Si un momentito tenemos las tablas ya, elementos ya precargados. Me voy a conectar. Ahora está trabajando y lo que fuimos es a ver. Bueno, ahora mismo, como veis, está trabajando con el bulk insert sin particionado, está intentando insertar los registros. Y la idea fue, vamos a ver qué es lo que ocurre por debajo con la simple query que tenemos, que bueno, que la usamos muy a menudo, que es saca toda la información de la query con los requests, las sesiones. Incluso le sacamos la parte del PageRex Cracker, porque lo que nos interesaba ver era ese log, por qué se producía, en qué sitio se producía ese log. ¿No? Así que lo ejecutamos y empezamos a ver el porqué. Si os fijáis, todos los procesos que se están ejecutando están esperando por acceso a una determinada página de datos. ¿Vale? Como hablamos con el tipo heap, el heap está intentando meter en las últimas páginas siempre la información. Al tener tantos procesos al mismo tiempo, se están bloqueando unos a otros. Y, no nos y claro, depende de cuántos procesos tengas, cuánta información tengas, el volumen de la información que tengas, todo lo que haya detrás, eso estaba haciendo que todas las sesiones estuvieran esperando por mucho. ¿Vale? Así que, por ejemplo, si vemos, incluso en esta página, si os fijáis, todas las sesiones que tenemos, parte de las 6 sesiones que tenemos, ahora mismo todos están esperando por la misma página, porque también depende del volumen de registros que tengamos. ¿Vale? Y veíamos que todos estaban esperando por un paylatch exclusive. No sé si, Juan, quieres hablar un poquito más del Sí, paylatch. es importante que os fijéis en el status, ¿vale? Si os fijáis todos los bulk insert que tenemos, solamente hay 2 que están running, que están esperando por memoria, pero simplemente porque hemos cogido el snapshot en ese momento. Hay uno que está runnable, es decir, está ahí todo preparado ya para ponerse a correr, pero está esperando en un page latch exclusive, ¿ok? Y todos los demás están suspended. Es decir, realmente, por eso no estamos utilizando mucho la CPU, pero por eso no tenemos esperas en CPU, porque realmente vemos que las esperas se están produciendo para poder acceder a esa página en concreto y además de forma exclusiva. Por tanto, dejamos a todo el resto fuera. Y que de todos los procesos, de todas las sesiones que podían estar ejecutándose en ese momento, simplemente 2 están corriendo. Luego tenemos una que está preparada, pero que ni siquiera la hemos metido en el quantum, y el resto que está ahí suspendido a la espera de que se libere el latch. ¿Vale? Entonces tenéis Exacto. que fijar en esas cositas. Así que imaginaros, con 30 procesos al mismo tiempo,
se empezó pues, a tener mucha carga de trabajo y bueno, lo que hemos comentado, olvidaros por ahora los tiempos de otros tiempos de espera que tenemos, pero bueno, era lo importante. Hemos visto que estaba tardando mucho por el bloqueo, ¿vale? Entonces, ahora mismo él está terminando este tipo de procesos, vamos a esperar a que termine el bloqueo, pero ahí empezamos a decir, bueno, ¿por qué no, si sabemos que cuando está con un pay latch, ¿por qué no vamos a intentar decirle que por qué no vamos a colocarnos en otro sitio? Él insistía en la parte de colocarlo sobre el archivo. Eso no se podía hacer, pero como hablamos anteriormente, oye, si tenemos un particionado, ¿qué pasa con un particionado? Esa particionado al final es una ubicación lógica dentro del archivo de datos, con lo cual sí que podríamos, si un dato cae, por ejemplo, en una partición y en otra partición dentro del heap, dentro del staging, podríamos incluso desbloquear y dar más potencia a los bloqueos. Entonces, qué es lo que conseguimos con ello? Pues mientras termina el proceso, lo que comentaba Juan es qué encontramos. Lo que encontramos es que era bloqueo exclusivo intentando rellenar el dato. No era, no era un síntoma directo de la lentitud física de los datos. Estaba aumentando muchísimo lo que era la contención. Así, la CPU estaba esperando, estaban contenidos oye, que necesito acceso, que necesito acceso, que necesito acceso, etcétera. ¿Vale? Y como no era un tipo heap, perdón, era un tipo heap y no un cluster primary key, la idea de usar sabéis que hay un comando, una opción hint que tiene el primary key, que es optimiza para procesos secuenciales. Como eso no lo podríamos hacer, entonces se nos ocurrió, ¿por qué no sacar una serie de combinaciones y de mejoras? Lo primero que comentamos fue, bueno, pues vamos a usar el tab lock y le vamos a decir que en vez de 30 procesos, aumenta el número de registros, baja la contención, baja el número de tareas que estás esperando añadir y a ver qué tal funciona en ese sentido. O bien, vamos a intentar crear un particionado en la base de datos, en la tabla heap, que nos permita también seguir con ese volumen que tú tienes. Y entonces estos fueron los resultados que tuvimos. Si os fijáis, la que mejor funcionó para él es que en menos de 79 segundos fue capaz de añadir 60 millones de filas con una velocidad de 750.000 filas por segundo. La verdad que con el tab lock, o sea, conseguimos con menos procesos, con más, en cada proceso añadir más registros y bajamos la contención. Esto lo que hizo que el cliente, simplemente bajando el número de operaciones y añadiendo un poquito más de registros en cada operación, pudiera concluirlo en menos de, pues, todos los procesos, todo lo que tenía, pues si antes estaba 4 o 5 horas, llegó a 1 hora todo el proceso completo, no solamente el booking set, porque luego aquí hay muchas más cosas. Y siempre ahora lleva pues casi 3, 4 semanas en las cuales siempre el proceso es 1 hora y 5 minutos, 1 hora, a veces 45, 50, pero bueno, ese ratio está muy bien. Así que, bueno, era lo que queríamos compartir con vosotros, eh, lo que encontramos en todo lo que hicimos. Así que no sé si tenéis alguna pregunta antes de seguir con el siguiente punto. No tenemos ahora preguntas en el chat, chicos, así que si queréis... Genial, pues seguimos. Tenéis un cuartito de hora más, ¿vale? Vale, genial. Entonces, ahora lo que queremos es cambiar un poco también el concepto. Ahora ya hemos resuelto el tema del book insert, pero una de las ideas principales, como comentaba Juan y también antes comentaba en la parte de SQL Azure Manage, es el retry logic, que también se puede aplicar para SQL on-premises. Este cliente lo que nos contó es que básicamente tenían un proceso nocturno que algunas veces tardaba mucho, a veces tardaba poco, que a veces que decía que la cantidad de registros eran similares, que a veces el proceso, que cuando tenían mayor cantidad subía los cores,
que a veces la compañía, parte de su compañía hacía procesos que chocaban con sus procesos y que también todo esto le afectaba, aunque él tenía un timeout para la conexión y recuperaba el fallo de la conexión, como antes han comentado, hablaban de Azure Managed Instance para que en caso de que la conexión se pierda, volver a recuperarla, etcétera. Y también tenían un timeout para la ejecución de la query. Su problema mayor es que tenían que reintentar la operación y cuando reintentaban la operación no tenían más opción que reintentar casi todo el proceso. Así que... Aquí, permíteme Sí, un momento, José sí. Manuel, simplemente como pista, muchas veces es muy fácil decir, sí, sí, bueno, seguro que no eran registros similares, sino que similares ellos entienden por 1000 y 10.000 registros. No, Ujú. esto es real, esto es tal cual. Entonces, a veces la cantidad de registros que se insertan en una base de datos o sobre los que se actúa es similar, pero sin embargo, la forma en la que se hace es diferente. Me explico. No es lo mismo que una sola conexión esté haciendo un insert de 10.000 registros o de 100.000 registros o un update que lo hagan un update de 100 registros, 10.000 conexiones. ¿Vale? Eso no es lo mismo. Y sin embargo, el volumen final de datos que nosotros estamos viendo que se está generando, el volumen de transacciones es el mismo. Pero existe una diferencia fundamental, y es que lo estamos haciendo con una concurrencia mucho mayor. Y por Exacto. otro lado, solamente una cosita No, más, no, no, José, sigue, por favor, sigue, Bruno, por favor. y por otro lado, también es importante que imaginaros que vosotros efectivamente lo estáis haciendo desde una aplicación y estáis haciendo una inserción de 100.000 registros y mañana hacéis una de 1 millón de registros, pero sin embargo, eso crece de manera desproporcionada el tiempo. Es decir, a veces hacéis esa inserción de 1 millón de registros, que por supuesto esperáis que sea superior el tiempo a los 100.000 registros que habitualmente insertáis, pero hay veces que cuando insertáis ese 1 millón de registros, no crece de forma proporcional el tiempo, sino que se dispara por las nubes. ¿Vale? Entonces, son precisamente esas dos situaciones las que ahora va a abordar José Manuel, porque eso se produce y está ahí. Exacto. Entonces, este cliente es lo que me decía, que a veces tardaba poco, tardaba mucho, tenía que reiniciar los procesos y que lo que nos llamó la atención aquí es que él decía, no, yo tengo un timeout de ejecución. Y le preguntamos, bueno, pero si ese timeout termina, no, tengo que volver a procesar. Entonces, lo que empezamos a ver, hicimos también, no quiero entrar mucho más en la detalle del tema del troubleshooting, porque si no nos cogería mucho tiempo, pero una de las cosas importantes es que él decía que su principal problema ocurría aproximadamente igual, usando la analogía del día 19, por ejemplo. Un momentito, sería las 12, un momentito, serían de 00 hasta las 19:01. Ponle aquí 00. Lo que vimos es que incluso él también, si hacemos un filtrado de ese día, dejadme que tengo la base de datos completamente, voy a pararla. Sí, la tengo parada, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, está pensando ahora mismo, así que, bueno, voy a pasar. Lo que encontramos era un tema de rendimiento. Entonces, ¿qué fue el siguiente punto? Dijimos, bueno, tú tienes un command timeout y como ha comentado Juan, ese command timeout nosotros no lo podemos cambiar, es tu aplicación. Entonces, la idea fue hablar con los desarrolladores y decirles, ¿y vosotros no se puede poner por cada ejecución la posibilidad de esos reintentos y ir subiendo los tipos, por ejemplo, cada X tiempo? Entonces, igual, hablando con los desarrolladores, lo que intentamos fue enseñarles, darles un ejemplo de cómo nosotros lo haríamos e intentar hacer ese tipo de reintentos. Si os fijáis, básicamente nuestro principal problema que teníamos era paralelismo. Lo que vimos es que tiene que haber bueno, esta query estaba tardando muchísimo tiempo en dar registros, ¿vale? Es una query que hemos creado que hemos creado y que sí que es verdad que son 16 millones de filas que tarda mucho en ejecutarse. Entonces,
Lo que comentamos como los comentamos es, mira, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Dentro de cada ejecución que tú tienes, un momentito. Es que te has ido a la tabla más gorda. Sí, lo que dijimos es, mira, lo que sería bueno es que si tú tienes estos 20 hilos de ejecución, es decir, 20 conexiones que están haciendo algo contra la base de datos, lo que se puede hacer es que empieces con un timeout de 30. Intentes ejecutar la query. Si la query se ejecuta, perfecto, vas al siguiente proceso. Pero si la query no se ejecuta, ¿por qué no incrementar ese timeout multiplicando, por ejemplo, sumándole 30 segundos e intentar de nuevo? Si no, intentar otros 30, otros 30, otros 30, otros 30. Sé que no es la mejor opción, pero al menos lo que el cliente decía de tener al menos el proceso creado y no tener que volver a reprocesar todo por las mañanas, les ayudó a cumplir este tipo de proceso. ¿Vale? Si os fijáis, ahora mismo tenemos 20 conexiones que se están realizando contra SQL. Si os fijáis, si nos vamos a ver la base de datos, ahora mismo lo que nos está diciendo básicamente es que tenemos una query que necesita muchísima memoria porque son 16 millones de filas con un montón de datos que hemos metido ahí, ¿vale? Y lo que nuestra idea básicamente era enseñarles cómo podían hacer esto para ir incrementando. Luego, al final, por supuesto, ahora también os contaremos otro de los programas que tenemos, es cómo incluso guardar esa información para luego el desarrollador o el de la base de datos pueda localizar y encontrar el comando SQL que está afectando. Esto al final, como veis, está ampliando, está subiendo los tiempos. Y también otra cosa importante que le dijimos es, si estás esperando, no lo hagas, no vuelvas a ejecutar todos al mismo tiempo. Incluso haz que escale, es decir, primero 3, luego 4, luego 5, luego 6, no todos al mismo tiempo. Y bueno, dando este pequeño ejemplo, nuestro cliente complementó todo porque también lo que se vio es que ellos tenían mucha carga de otros procesos que otros departamentos de la misma compañía estaban también ejecutando queries contra las bases de datos, con lo cual al final ayudó a resolver ese problema. Así que lo que os ponemos aquí de descargas impredecibles es lo que hemos comentado, que el intento, subir intentos, en vez de fallar inmediatamente, intentar reprocesarlo, etcétera. Y con eso lo que permitió es que ellos, si tienen cargas temporales o tienen incidentes temporales, les podían, digamos, finalizar los procesos bastante en tiempo y en forma que estaban esperando. Ojo que esto no es siempre posible, esto es muy bonito. Evidentemente, nunca subáis a un tiempo excesivo, salvo en una query que sepáis que requiere su tiempo porque son muchos procesos. Ujú. Pero vosotros imaginaros ahora un escenario, te voy a poner un reto, José Manuel, porque nos vamos a quedar sin tiempo, sino para ir a lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo que servir estos datos a un tercero y que el tercero, si no se los sirvo en 60 segundos, me da un timeout. Por tanto, yo no puedo ir al tercer intento a 90 segundos o 120 segundos. ¿Qué es lo que habría que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso es priorizar. Así que yo incluso vería dónde, por ejemplo, identificar cuál es la query que está fallando. Por supuesto, ampliar CPU si es posible, ver dónde está mi tipo de problema y si lo veo y no tengo recursos, pues podría matar alguna sesión de que no sea parte de mi proceso. Pero bueno, sería algo un poco fuerte, pero bueno, sería una de las opciones que se podría hacer, subir CPU, etcétera. ¿Sabes? Es que no tengo más opciones que Vale. esas. Y la otra es acotar el número de entradas que tengo. Exacto, ¿Vale? es la siguiente, exacto. Luego, otro de los principales problemas que tenemos, otro caso de soporte que también nos encontramos, era una compañía
ahora mismo con el tema de las fútbol, de la Copa, ellos tenían es una compañía vamos, de apuestas y que lógicamente tenía una sobrecarga excesiva. Entonces, dependiendo, la idea era un poco, ahora mismo no es unas queries que podamos tardar mucho, sino ahora es un poco controlar lo que tú puedes hacer. Es decir, dependiendo de mi volumen de CPU, dependiendo de mi número de transacciones que yo puedo hacer, por supuesto, hicieron pruebas y aquí hay mucho más trabajo detrás para ver cuánto operaciones se puede hacer. Lo que se decía era, para un determinado tipo de apuesta, darle un determinado, por ejemplo, número de operaciones o de threads al mismo tiempo, ¿vale? Esto, por supuesto, como comentamos, hicimos lo mismo, localizamos el proceso, localizamos los problemas y lo que hicimos, o el ejemplo que le dimos a los desarrolladores es intentar adaptarse a la parte de que si para un determinado tipo de apuesta vamos a intentar poner un determinado número de, digamos, de hilos de respuesta. A ver, aquí, de hilos de respuesta. Así que lo que hicimos aquí es que el cliente tenía una operación que se llama normal mode, que ahora mismo todos están tranquilos, están ejecutando una query. Esa query va a llegar un momento en que va a empezar a dar timeouts. Lo que va a hacer es, ese número de activos, lo que va a hacer es bajarle el número de ejecuciones concurrentes que tiene la base de datos, porque la base de datos también está ocupada, ¿vale? Y lo que les pedimos a esta empresa es que también para ver dónde estaba el principal problema, dónde estaba la query o dónde estaba el nodo que estaba dando, era guardar en el session context de SQL, intentar guardar esta información, que es un poco el hilo, la hora, fecha, la workstation, el procesador o la máquina que estaba atendiendo, dentro de los diferentes procesos, etcétera. Con esto lo que hicimos es que ahora mismo, si os fijáis, ahora mismo está en modo presión, ahora mismo ha dejado de solamente tiene 4 hilos libres para responder, el propio programa ha dejado de decir espera, 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 que no puedo más, ¿vale? Hasta que permita liberar, permita ya responder a otros procesos. La idea fue, pues eso, intentar darles esa información, intentarles explicarles y con esto pues han conseguido determinar cuánta carga pueden asumir, determinar cuánta CPU necesitan poner, porque muchas veces no solamente es poner CPU, sino también es que las queries que ejecutas no usen mucha CPU, y usar de una forma lógica los recursos, ¿vale? Así que creo que estamos terminando la sesión según, bueno, es a 45. La idea principal que queríamos comentaros y compartir con vosotros, que tres ideas de lo que aprendimos en estos 3 diferentes casos, ¿no? Uno es la parte de analizar, o sea, no porque tengamos una idea predefinida de que porque no tengo el acceso a file groups no lo puedo hacer. Bueno, vamos a analizar y vamos a estudiar el motivo. El segundo resiste, ¿no? El tema del ampliar el timeout, el hacer una ejecución progresiva y de conexiones. Y el número 3 es adaptarte, ¿no? Adaptar tu código y adaptar la carga para evitar sorpresas, porque a veces, pues, teniendo sobrecarga, ya os digo, a veces hemos visto servidores con 120 cores que básicamente el problema era una parte del código que estaba provocando que el cliente estuviera gastando muchísimo dinero, ¿vale? Así que, bueno, no creo que tenga tiempo para más, pero me gustaría pues, daros las gracias por dejarnos participar. A mí también me gustaría daros las gracias, yo también os las doy, ya que os vais a poner solo. Perdona, Juan, sabes que cuando hablo me desconcentro y tú sabes que no lo hago a propósito. Y no, compartir un poco, daros las gracias por todo lo que supone y bueno, y ahora
cualquier pregunta que podamos resolver, pues encantados de poder hacerlo. Nada, por nuestra parte, daros las gracias a vosotros por sumaros, ya os lo he dicho al principio, por sumaros siempre a los eventos. Aquí tenemos a mi compi Maxi, que se va a quedar en la hora llevando el live. Teníamos por aquí una pregunta que nos preguntaba que si en términos de facturación esto tiene un incremento. No, al revés, tienen menos incremento. O sea, lo que, por que veas, este cliente, el de Bulkinser, estaba usando 32 cores. Cuando le dimos esta opción lo bajó a creo que eran 12. O sea fue bastante impresionante cómo bajó el tiempo. Incluso con las empresas de gaming, de apuestas, hubo un momento que ellos usaron 120, o sea, el máximo. Y ya te puedes imaginar cuando encontramos el problema del código, que bajó pues casi a 4 CPUs. O sea, es algo que ahorra bastante este apartado. Lo que sí es verdad que es sin el trabajo del DBA y sin el trabajo del desarrollador en conjunto no sería posible. O sea, eso... Sí. Es que eso siempre hay que hacer hincapié en que, aunque seamos dos mundos que muchas veces se enfrentan, pero hay que trabajar de forma conjunta, sobre todo para este tipo de problemas. Y me gusta mucho esta consulta porque aquí nos enfrentamos a dos mundos completamente distintos en este apartado. Cuando en on-premise nos enfrentamos a este tipo de problemas, muchas veces el cliente lo que nos dice es, vale, ya sé por dónde falla, no te preocupes. Y le resulta más económico meter más máquina, meter más hierro, que solucionar el problema con sus desarrolladores. Mientras que en Azure, como es algo que va viendo en la facturación mes a mes, intenta solucionar el problema con los desarrolladores. ¿Vale? No sé si eso habrá pasado, pero en on-premise es muy normal decir, ¿qué necesitamos? 10 CPUs más, pues las metemos. ¿Qué necesitamos? 128 gigas más, pues los metemos. Mientras que en Azure se lo piensan dos veces a la hora de tomar ese tipo de decisiones porque lo ven mes a mes. Y aprovecho de decirle a Javier Villegas que otro abrazo para él, que acabo de ver el chat. Sí, te mandaba un saludo por ahí. Sí. Así que, bueno, pues muchas gracias y ya está. O sea, que muchas gracias por darnos esta oportunidad. Con vosotros, como siempre. Muy bien, muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos pronto. Genial. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.